profundo de nuestros corazones hemos cantado que estamos a los pies de Jesús. Como María, ¿verdad? Como María. Y seguimos a los pies de Jesús, porque ahora vamos a pasar a un tiempo muy importante en la iglesia. Es importante la alabanza, es importante la alabanza, es importante la alabanza, también es muy importante la palabra, porque una iglesia sin la palabra de Dios está llamada al fracaso, está llamada a desaparecer. Hace 2 domingos nuestro hermano Jesús, mi tocayo, como decimos aquí en nuestra tierra, pues llevó una palabra muy hermosa, muy oportuna, muy ungida, basada en Colosenses. Hizo un recorrido histórico, social, religioso, del contexto de aquella época, y lo hizo muy bien. Fue algo de gran bendición, hermano. Pero el Señor hace tiempo, antes de hace 2 domingos, había puesto en mi corazón meditar en Colosenses. Porque la pregunta que yo tenía en mi corazón, ¿cuál es la respuesta que la Iglesia, cuál es la respuesta del Señor? Yo diría también de Pablo, ¿no? Para la Iglesia de nuestros días. Es evidente, hermanos míos, que la Iglesia de nuestros días está pasando por momentos muy difíciles, muy difíciles. Hay iglesias que caminan de una forma obediente, santa, sometida a Dios, consagrada al Señor, pero hay iglesias que se han alejado de la palabra de Dios. Y ya no es la iglesia de Jesucristo, aunque tenga nombre de que lo sea, ¿comprendéis? Y esto es algo que realmente debe de preocuparnos. Por supuesto le preocupa al Señor. ¿No va a preocuparle al Señor, que murió por ella? El humanismo, bueno, y el gnosticismo, como bien mencionaba el hermano, está entrando en nuestras iglesias. Y el ecumenismo es un peligro muy grande, porque el ecumenismo está llamado para unir a las iglesias cristianas entre sí, pero no para unir a la iglesia cristiana con la iglesia apóstata. ¿Comprendéis? Y es lo que está ocurriendo en nuestros días, en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, auspiciada por Roma, y se reúnen los pastores evangélicos y los creyentes evangélicos con los católicos y toman la Santa Cena. Algo que hubiese sido impensable en los tiempos de Pablo. También, hermano, la filosofía está entrando en las predicaciones, muy sutilmente, porque el enemigo trabaja muy sutilmente, de tal manera que hace aparecer como algo bíblico lo que es psicología, lo que es filosofía. Y nosotros estamos cayendo en eso también. Y mucha de la consejería está basada en la filosofía o la psicología, ¿comprendéis? En la psicología. También hay un falso misticismo. El misticismo es, en este caso, el vivir en continua dependencia de Dios, orando a Dios, viviendo para Él, espiritualmente consagrado a Él, ¿no? Ese es el misticismo que practicaban los católicos yéndose a los monasterios, aquí y allá, a los conventos, ¿no? Ese no es el misticismo, es el que está entrando en la iglesia. ¿Comprendéis? Porque las iglesias están enfatizando mucho esta obra del Espíritu, de ciertas cosas que el Espíritu hace en los creyentes y que no son bíblicas. No son bíblicas. Viene de otros lugares, viene de otros sitios. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál es la respuesta que la iglesia tiene que dar? En primer lugar, hermano, mirad, en el versículo 1, lo tenéis ahí, ¿verdad? No, no está, ¿no? Versículo 1 de Colosenses, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo.
Mirad, la vindicación, diría, de la autoridad ministerial. Eso es algo que en la iglesia de hoy está siendo deteriorado. No está funcionando bien. La autoridad pastoral. Porque se está malentendiendo lo que es la autoridad pastoral y no según refleja en la palabra de Dios lo que debe ser la autoridad pastoral. Se está convirtiendo la autoridad pastoral en un dominio, en una autoridad más bien secular, que tiene bajo su dominio a una iglesia, y vive de esa iglesia, y esa iglesia pues está bajo su poder, bajo su autoridad. No es así, la iglesia es de Jesucristo. Y aquí dice Pablo, ¿por qué lo dice Pablo? Lo dice en Efesios, lo dice en 2 de Corintios, lo dice en 2 de Timoteo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Lo primero que hace Pablo en esta carta es reivindicar su ministerio. Yo no soy un apóstol, no soy un ministro porque yo he querido ser ministro, porque yo he decidido particularmente ser ministro, no. Yo soy ministro por la voluntad de Dios. Y a partir de ahí, todo lo que escribe está avalado por esa autoridad, ¿comprendéis? El pastor tiene que obrar igual, el pastor tiene que actuar igual, porque si está nombrado por la voluntad de Dios, si es elegido y ungido por la voluntad de Dios, tiene que actuar bajo la autoridad de Dios. Pablo escribe bajo la autoridad de Dios y en el Espíritu, lo que el Espíritu le muestra. Esto es muy importante que la Iglesia lo tenga en cuenta, porque el enemigo está trabajando por ahí. Está trabajando por ahí, porque hay a veces una autoridad mal entendida o aprovechándose de esa posición para beneficio propio, hermano. Y por ahí el enemigo está trabajando y tiene cogido a muchos siervos de Dios. Esto es algo muy grave, que la Iglesia tiene que discernir y tiene que ver en el Espíritu. La autoridad ministerial por la voluntad de Dios, que está por la voluntad de Dios. Esto le da autoridad a la autoridad, ¿comprendéis? Esto le da autoridad a la autoridad, es decir, por voluntad de Dios. Yo estoy hablando en este momento por la voluntad de Dios. Lo sé, hermano. Lo sé, el Espíritu en este momento está utilizando a este hombre de barro, a este hombre débil, para que su voluntad sea predicada. Yo estoy aquí por la voluntad de Dios, no por la mía, no por la mía. En segundo lugar, algo muy importante que se está perdiendo. Escuché hace unos días que un pastor de Jerez había suspendido los cultos de oración y otros cultos porque se sentía mal. No se encontraba bien espiritualmente, no sé qué, y la iglesia tenía un litigio con él. Resulta que ahora lo único que decide es suspender el culto de oración, en lugar de enfatizar la oración, ¿comprendéis? Para que la iglesia se encuentre con Dios y la iglesia sea pues ministrada por el Espíritu Santo y muestre qué es lo que está ocurriendo realmente en esa iglesia. Pues a este hombre se le ocurre de quitar el culto de oración. Esto es grave, ¿eh? ¿Verdad? No lo sabe él, pero es grave, porque la oración es lo que te lleva realmente a la restauración, a que las almas se vean delante de Dios y sean ministradas por el Señor. Mirad, Pablo hace todo lo contrario. Pablo hace todo lo contrario. Esta iglesia de los colosenses era una iglesia que era poderosa en la fe, en el amor y en la esperanza. Y él lo resalta, que son, los católicos dicen, las 3 virtudes teologales. Entonces, era una iglesia que vivía en santidad, que vivía en obediencia, pero que estaba sufriendo un ataque tremendo. Ya más adelante dice que nadie os engañe, tened cuidado, ¿no? ¿Verdad? Porque el enemigo estaba atacando grandemente. Los judaizantes, los gnósticos, todos estaban atacando esa iglesia. A todas las iglesias del Señor, el enemigo las ataca de una manera o de otra. Y entonces, mirad lo que hace Pablo, versículo 3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Sí, no es una oración
casual o en un momento determinado, no, siempre orando por vosotros, siempre. Y más adelante en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. No cesa de orar el apóstol Pablo y los que lo acompañan por la iglesia de Colosas. Mirá, y era una iglesia que cantaba bien, cantaba en obediencia a Dios, cantaba según la palabra de Dios, según los mandamientos del Señor. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos de ellos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La iglesia vivía en santidad, la iglesia vivía en obediencia a Dios, vivía consagrada a Dios, era una iglesia firme, una iglesia santa, una iglesia que obedecía a su Señor, que seguía al Maestro. Pero los ataques eran tan grandes, la influencia del mundo era tan fuerte, que la tenía asediada. Y entonces hacía falta algo muy importante, por lo cual Pablo ora, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿comprendéis? En toda sabiduría e inteligencia espiritual, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, hermano. La iglesia tiene que conocer la voluntad de Dios en cada momento, porque va caminando. Y el pastor va delante. Entonces, si él va caminando y el pastor va delante, tiene que conocer la voluntad del pastor. Cuando hay que pararse, cuando hay que ir a la sombra, cuando hay que ir al sol, cuando hay que pasar un río, cuando hay que comer, cuando hay que dormir, ¿verdad? Cuando hay que guardarse del enemigo, de las voces que te quieren confundir, de aquellos que dicen que hablan en el nombre del Señor y traen mentiras, ¿comprendéis? Traen mentiras para hacer que tu fe pues se vaya perdiendo poco a poco, se vaya menguando. Entonces Pablo, desde la cárcel, se preocupa de esta iglesia, como decía el hermano. No está tranquilo allí en la cárcel, no, él no está allí pasando unas vacaciones. Él está pendiente de la cárcel, de la iglesia de Colosas, muy pendiente de la iglesia de Colosas. Y dice, no cesamos de orar por vosotros, no cesamos, no dejamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. Pero ¿de qué manera, dice? ¿De qué manera tiene que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque tienen que discernir, ¿comprendéis? Tienen que saber diferenciar, tienen que saber escoger, tienen que saber ver, tienen que saber analizar. Y entonces hace falta sabiduría de Dios. Y eso es lo que falta en la iglesia hoy día. Se va a la iglesia, nos vamos para casa, vamos a comer, vamos aquí, vamos allí. Pero realmente no tenemos esa capacidad que Dios quiere en estos tiempos peligrosos, que la iglesia tenga y prevalezca en ella. La inteligencia espiritual, el conocimiento de la voluntad de Dios. Es muy importante conocer la voluntad de Dios. Un hijo tiene que conocer la voluntad de su padre, de su madre, para poder obedecerle. ¿Cómo vamos a obedecer si no conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a vivir en santidad y en obediencia si no conocemos lo que Dios quiere para nosotros? Es que no puede ser, hermano. Ese es el gran problema de la iglesia. Y también algo muy importante que Pablo enseña y que Pablo aconseja y exhorta a la iglesia, o aconseja a la iglesia, que es la instrucción, hermano, y la enseñanza cristocéntrica. El problema de la iglesia de Colosas, como todas las iglesias de ese contexto, porque la iglesia de Colosas estaba en un pañuelo con Éfeso, con Esmirna, con toda la iglesia de Apocalipsis. Y resulta, estaba en aquella zona, en lo que hoy es Turquía, en la parte oeste de lo que es Turquía, noroeste. Y entonces vemos que el gran peligro era que se iba difuminando
la presencia cristocéntrica en la Iglesia. La Iglesia tiene que ser cristocéntrica, no homocéntrica. No es el hombre el centro, es Cristo el centro de la Iglesia en todo momento, desde el principio hasta el final, cuando Él venga por la Iglesia. Entonces, esa presencia cristocéntrica estaba suplantada por ciertas maneras de entender la deidad que venían del gnosticismo y venían de otras corrientes judaizantes, no solamente, sino orientalistas, de corte oriental. Porque no olvidemos que estamos en el Oriente. Allí la Iglesia estaba en el Oriente. Y aquello era un hervidero de herejía y de sectas y de... Y entonces vemos que Pablo enfatiza la enseñanza. Y mirad, en el versículo 15 del capítulo 1, que no voy a leer más, dice así, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, cuidado, Él enfatiza la figura de Cristo. Pablo siempre predica a Cristo, y lo predica resucitado, siempre, siempre. Y aquí enfatiza la figura de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Ya no hay otro. No os confundan, no os engañen, porque eso lo que quiere es hacer tambalear vuestra fe. ¿Entendéis, hermano? ¿Cuántos vienen diciendo que Cristo es un buen hombre, Cristo es un profeta, Cristo es esto, Cristo es lo otro? Y ya se está perdiendo hasta las predicaciones cristocéntricas. Ya no se predica, hermano. Antes el púlpito era una cátedra. Por eso a las catedrales le llaman catedral, porque era una cátedra, allí se enseñaba. Y había un sillón para, cuando llegaba alguien, se sentaba y predicaba allí. Entonces, Cristo tiene que ser de nuevo entronizado. No tenemos figuras, no tenemos imágenes, pero Cristo está en nuestros corazones y Cristo es el centro de la Iglesia, hermano. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Cristo, hermano, debe ser lo principal de la Iglesia. Ni pastor, ni creyente, ni actividades, ni nada, hermano. Cristo. Y en el momento que Cristo tome su lugar, la Iglesia prosperará. Y la Iglesia será fuerte, poderosa, santa, conquistadora, beligerante, Pues la Iglesia es beligerante, tiene que ser beligerante con el mundo, con el pecado. Y la Iglesia está como acobardada, se ha acostumbrado, adaptado a la casa. Qué cómodo se está en casa, ¿verdad? Pues de igual manera que cómodo se está en la Iglesia. Pero qué difícil es vivir el cristianismo en la calle. Cristo tiene que estar presente. Y la predicación, la enseñanza, que hoy día faltan en las iglesias, enseñanza, instrucción. La iglesia tiene que ser instruida, tiene que ser enseñada, tiene que ser madurada a través de la palabra de Dios, de la enseñanza continua, metódica. Tiene que ser así, hermano. Y entonces falta la enseñanza, la instrucción cristocéntrica. También, ¿sabéis algo que falta en la iglesia y que necesita la iglesia? Y la necesita mucho. Antes me dijo el hermano Rubén que hasta las 2, ¿no? No, hermano, ya voy a cortar, estoy cortando. Estoy cortando. No, porque lo importante se puede decir con menos palabras. Sí, hermano, si el corazón está abierto a recibirlo, queda. Mira, otra cosa que hace falta, yo diría, fortalecer, animar, es la dedicación y la entrega por la iglesia. ¿Comprendéis? La dedicación y la entrega por la iglesia. Mirad lo que dice Pablo, en el versículo 29 del capítulo 1. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, de Cristo. Él es pronombre de Cristo. Porque aquí en Colosenses aparece el pronombre de Cristo, Él, por toda la carta. Está llena la carta de Él, de Cristo.
para lo cual también trabajo, dice, luchando, y bueno, está en la cárcel, ¿eh? Está en la cárcel, hermano. Pero ¿cómo puede hablar un hombre así que está en la cárcel, preso con cadenas? Porque hay quien dice que estaba en una casa alquilada, pero estaba preso. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el poder de Jesucristo. Mirad un versículo que parece que no dice nada, que parece que está ahí, que no tiene ningún mensaje. Trabaja, Pablo trabaja por la iglesia, trabaja por los creyentes, por el Evangelio, extendiendo el Evangelio, cuidando de las iglesias, lo hace todo, luchando según la potencia de Cristo. Luchando. ¿Lucha la iglesia, hermano? Esa sería la pregunta. ¿Realmente la iglesia es una iglesia que lucha, que combate, que pelea la buena batalla de la fe? ¿Comprendéis? ¿O estamos relajados y acomodados? Ese es el gran problema. Yo siempre he dicho que faltan hombres de Dios que recorran España con la Biblia en la mano, como antiguamente, predicando una palabra, hermano, de fortaleza, de poder, pero según la palabra de Dios, para despertar a la iglesia, para que la iglesia se vuelva a reencontrar con las raíces del Evangelio. Y hace falta, hermano. Y dice que la potencia actúa poderosamente en él. Dios, Cristo actúa poderosamente en Pablo. Podemos decir nosotros eso, pero es que volvemos a la hoja y en el capítulo 2, mirad lo que dice, versículo 1. Porque quiero que sepáis, le dice Pablo, no olvidemos dónde está, que no está en un hotel, que no lo han invitado y viene de Madrid y lo hemos metido en el Hotel Guadalquivir para que nos hable. No. Él está en la cárcel, él dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha. Y de nuevo aparece la palabra lucha. Y dice, combate, pelea. Cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Quiere decir, por toda la iglesia del Mediterráneo, toda aquella parte. Y dice, quiero que lo sepáis. Transmite, yo diría, un espíritu de lucha, de combate, para que lo imiten. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Esto es muy importante, hermano. Luchar por el Evangelio. Bueno, ya no traemos Biblia, algunos sí, ¿verdad? Ya eso se está perdiendo. Con el móvil. Sí, pero la Biblia es más visible que el móvil. En el móvil hay de todo, los negocios, esto, lo otro, la familia, pero esto es solo de Dios y para Dios. Yo sé que es más cómodo, ¿no? Lo comprendo, más moderno, todo, ¿no? También se puede predicar sin el micrófono, perfectamente. Aquí se escucha perfectamente. Pero, hermano, lucha, cuán grande lucha. No lucha, sino cuán grande lucha. ¿Y por qué lo dice? Quizá para que los demás sepan que él pelea la buena batalla de la fe, que él... No, para que lo imiten, para insuflar en ellos un espíritu de combate, de evangelizar, igual que le anima a Timoteo, que no tenga temor, que no se acobarde, ¿no? Que no tenga timidez. Pues igual aquí anima a la iglesia de los colosenses. Estáis pasando por momentos difíciles, están atacando con herejía, pero vosotros tenéis que luchar. Y yo lucho por vosotros desde aquí. Yo desde aquí lucho. ¿Y cómo luchaba él? De rodillas, seguro. De rodillas, hermano. Porque no podía salir con una espada. No. Él luchaba de rodillas, que es el arma más poderosa de la iglesia. Sí, hermano. Amén. Es la más poderosa de la iglesia. Y si ese hombre quita la oración, imagina. Pero hay otra cosa de Pablo. En quinto lugar,
la exhortación a una vida espiritual santa y consagrada. La exhortación. Pablo exhorta continuamente a través de la palabra de Dios, a través de sus cartas. Pablo exhorta una y otra vez, de una y otra manera, a que la iglesia viva consagrada santamente y fiel a la palabra del Señor, al Señor y al Señor que los rescató. Así lo dice la palabra continuamente. Mirad, en el capítulo 3, que lo conocéis muy bien, vamos a ver, vamos bien de tiempo, ¿sí? Vamos a ver, es que he adelantado antes para centrarme un poco en esto. Porque en este capítulo 3 vamos a ver 5 verbos en modo imperativo. 5 verbos en modo imperativo. Los que habéis estudiado sabéis qué significa un imperativo, ¿verdad? Sí, yo no elijo obedecerlo. Yo no elijo hacerlo o no hacerlo. Yo no opto por escucharlo, sí, pero no decidir. No. Aquí tienes que obedecer. Un verbo imperativo es un verbo activo que tú tienes que llevar a la práctica. Y mirad, el primero de ellos está en el capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es muy interesante, haría falta tiempo, porque no está diciendo si es que habéis resucitado con Cristo, no. Ustedes que habéis resucitado con Cristo, está diciendo, porque así lo dice la mayoría de las traducciones, no si es que Rubén ha resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. No. Si es que ha resucitado, como ha resucitado, busca las cosas de arriba. Le está diciendo a los colosenses, si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Las cosas de arriba, ¿verdad? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí hay doctrina, porque resulta que Dios no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo está sentado a la diestra de Dios? ¿Comprendéis? Estamos hablando en un sentido, está hablando en un sentido espiritual. Está sentado espiritualmente. ¿Comprendéis? Es un lugar de poder, de autoridad del Padre. Él está asumiendo la autoridad del Padre. El Padre y yo uno somos. ¿Sí? Está asumiendo la autoridad de su Padre. Entonces, Él está en el lugar donde estuvo antes de venir aquí a la tierra. Si habéis resucitado, hermano mío y hermana mía, busca las cosas de arriba. Deja ya las cosas de este mundo. Deja de preocuparte. Deja de estar pendiente de esto y de aquello que no te aportan nada, que no te edifican, que no te ayudan a vivir santamente, espiritualmente aceptable delante de Dios. Deja las cosas de este mundo, que no quiere decir que no estemos en este mundo, que no quiere decir que no vivamos en este mundo, que hagamos cosas que tenemos que hacer. Pero hay que buscar las cosas de arriba. Es la prioridad del creyente, del Hijo de Dios. Porque allí está Dios. Y como hijo tengo que buscar a mi Padre. Las cosas de mi Padre. Claro. Y las cosas de mi Padre están, ¿dónde? En la palabra de Dios. En la oración. En la comunión con Dios, hermano. Esas son las cosas de arriba. Esas son las cosas de arriba que hay que buscar cada día. Y esto se está perdiendo. No puede, hermano, una iglesia verá, caminar bien si no tiene culto de oración, de alabanza. No, hermano, es que tenemos que buscar las cosas de arriba, tenemos que orar. Los hombres de Dios de la Reforma se tiraban hora y hora y hora orando hasta que gastaban el suelo de madera. ¿Comprendéis? Claro, eran poderosos. ¿No van a ser poderosos? No van a ser una obra de evangelización grande, con grandes peligros para su vida, si es que estaban todo el día orando. Es que todavía todo el día estaban buscando el poder del Padre, el poder del Espíritu. Así actuaban. Y así la iglesia perseguida podía resistir los ataques del enemigo de Dios. Buscar las cosas de arriba. En segundo lugar, hay otro verbo imperativo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Poned la mira. ¿Dónde miro yo? ¿Dónde miro yo? ¿Dónde miran mis ojos? Porque donde miran mis ojos, allí pongo mi corazón. Está claro. ¿Qué miran mis ojos? Esto hay que examinarlo, hermano. Es que tenemos que aprender a meditar, a examinar nuestra vida.
Cada día tenemos que examinar nuestra vida. ¿Dónde miro yo? El Señor nos está diciendo por el apóstol, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué me puede ofrecer la tierra que pueda superar y ser mejor que las cosas de arriba? ¿Qué me puede ofrecer el mundo que se pueda comparar a lo que Dios me ha dado y Él me ofrece cada día? Porque, mirad, cuando alguien está enfermo o tiene un problema físico o algo, se angustia, se turba, entra en depresión. Pero digo de un creyente, hablo de un creyente, entra en depresión. Pero no estamos continuamente escuchando, y tú mismo lo dices, a la gente se lo dice, que en el cielo, que el cielo es una maravilla y que estamos deseando estar en la presencia del Señor y que el Señor no sé cuánto nos está preparando allí una morada, ¿no? Y resulta que en el momento que tenemos un resfriado nos venimos abajo. ¿Es verdad o no, hermano? Entonces el Señor dice que miremos las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué doctrina hay aquí más poderosa, hermano? ¿Qué enseñanza más fuerte? Hemos muerto. ¿Cómo que hemos muerto? Hemos muerto para el mundo, hemos muerto para la carne y ahora vivimos para Dios, hermano. Somos de Dios, hemos resucitado. Somos hombres nuevos, espiritualmente hablando. Y como somos hombres nuevos, espiritualmente hablando, tenemos que buscar las cosas del Espíritu y vivir en las cosas del Espíritu y vivir en Dios y en su palabra. Esto es lo que el Señor le quiere decir a estos hombres y mujeres de Colosas. Habéis muerto. Habéis muerto. Tú ves por las iglesias diciendo, oye, que habéis muerto, ¿eh? Habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir, si vamos a Juan 17, vemos que el Señor dice que estamos unidos al Padre por medio de Cristo, de Él. Somos uno ya con el Padre a través de Cristo. Cristo nos une al Padre. Esto es una doctrina muy buena, muy importante. Cristo nos ha unido al Padre. El Padre, el Hijo y nosotros somos ahora mismo una unidad. Esa unidad ontológica, espiritual. ¿Comprendéis? Si el Hijo, si nosotros estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo, no unidos, sino en Él. ¿Comprendéis? Que es muy diferente, ¿eh? No es una unidad de cercanía, es una unidad de la misma esencia, porque hemos nacido de Dios. Entonces estamos unidos a Cristo, somos uno en Cristo, y Cristo es uno con el Padre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar en las cosas del mundo, en los deseos de la carne, que dice 1 de Juan? Nosotros no podemos estar pendientes de las cosas de la carne, de las cosas de este mundo. Tenemos que buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba. Dice que cuando Cristo, vuestra vida, mirad, cuando Cristo vuestra vida, versículo 4, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quiere decir que vendremos con Él. ¿Por qué? Porque estamos con Él y vendremos con Él en gloria los que hayan partido. Cuando Cristo se manifieste, está hablando de los tiempos, cuando Cristo aparezca. Entonces, de la escatología. Pero ahora hace otro llamamiento. Que es muy importante. Haced morir. Antes dice que hemos muerto, ¿verdad? Pero ahora resulta que posicionalmente hemos muerto. Pero en la práctica estamos viviendo en la tierra. Somos santos para Dios, pero tenemos que vivir en santidad. Y entonces dice, haced morir, versículo 5, haced morir pues, haced morir pues lo terrenal en vosotros.
haced morir lo terrenal en vosotros. Es un verbo imperativo, es un verbo que tenemos que obedecer, es una orden de Dios. Haced morir lo terrenal en vosotros, lo que queda en vosotros todavía. Tenéis que matarlo, tenéis que acabar con eso. No podéis darle calor, cobijo, compañerismo. No, eso tiene que desaparecer de vuestras vidas. Así tiene que ser una iglesia, así puede ser una iglesia poderosa, una iglesia santa. Se lo está diciendo a una iglesia que vive en santidad, una iglesia que tiene esas tres virtudes, el amor, la fe, el amor y la esperanza. Pero le dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuántas cosas tengo yo que matar en mi vida? ¿Cuántas cosas tengo que quitar de mi vida que no le agrada a Dios? Porque yo no puedo estar pidiendo perdón siempre por lo mismo. Nosotros no podemos estar pidiendo perdón siempre por lo mismo, hermano. Tú caes, pecas, pero tú tienes que desterrar de tu vida ese pecado. Caerá en otro, pero tú no puedes seguir cayendo en lo mismo. No puedes. Y el Señor dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todo lo que significa la carne. ¿Y qué significa la carne, hermano? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así vive el mundo, hermano. Te enteras cada día de cómo vive la gente, ¿o no? Así vive la gente. Pero así no puede vivir la iglesia del Señor, porque Cristo la santificó con su sangre. Y nosotros no podemos vivir de cualquier manera. Tenemos que ser diferentes, hermano. Somos diferentes. Somos hijos de Dios. A ver si asumimos esto. Y como hijos de Dios tenemos que vivir diferente. Ella dio un paso el domingo, ¿verdad? Muy importante, de testimonio. En otros tiempos hubiesen ido a por ti y podría haber muerto. Porque los cristianos iban al río, al lago, a donde fuera, a bautizarse y ya lo tenían cogido. ¿Comprendéis? ¿Lo comprende? Entonces, el paso que te ha dado es un paso de fe, valiente. Ha declarado públicamente tu fe en Jesucristo. Pues ahora tiene que vivir de acuerdo a esa fe de Jesucristo. Tiene que vivir de acuerdo a ese compromiso. Es como casarte. Tiene que ser fiel. Está llamado a la fidelidad. Estamos llamados a serle fieles al Señor, igualmente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas, dice aquí, en las cuales, perdón, es que me quito la capa y no veo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Estoy obedeciendo al Señor? ¿Estoy, ¿verdad?, haciendo lo que Él espera que yo haga? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy siendo de testimonio en una sociedad corrompida? ¿O practico lo mismo? ¿Comprendéis lo que quiero decir? Es decir, ¿me ven diferente? ¿Soy capaz de, con mi testimonio, mostrar cómo realmente hay que vivir, según Dios? ¿O yo comparto lo mismo porque me da vergüenza? Mira, hay muchas chicas chicas y chicos en el instituto que dicen que tienen relación porque le da vergüenza decir que no. Y dice, sí, yo he estado ya yo he tenido ya, y eso es mentira, porque le da vergüenza. Porque como lo normal es que haya la relación, entonces ellos no quieren ser menos. Yo conozco a una chica que daba testimonio en el instituto y todos la miraban así un poquito de lado, porque decía que ella nunca había tenido relación ni nada. Una chica que conozco muy bien. Dice, pero mirad lo que dice en el versículo 7, dice, en esas cosas vivíais vosotros en otro tiempo. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, antes, en otro tiempo, vivíais en todo esto,
en la impureza, en la fornicación, en las pasiones, en los malos deseos, ¿verdad? En otro tiempo vivía en ella. Dice la palabra muy claramente. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Yo digo, eso ya pasó. Ya no es en vuestro tiempo, en Cristo ya no puede ser. Eso era en otro tiempo, cuando vivíais en la ignorancia, cuando vivíais alejado de Dios, no conocíais la verdad. Pero ahora, ¿por qué vivís así? Entonces, dice, pero ahora dejad también otro verbo imperativo, ya termino, otro verbo imperativo. El cuarto verbo imperativo. Dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora va a algo que a nosotros se nos escapa un poco y que nos justificamos mucho. No, yo no tengo relaciones sexuales fuera de... No, yo no soy infiel, yo no sé cuánto, ¿vale? Hasta ahí muy bien. Pero ahora dejad también, dice vosotros, todas estas cosas. Ira. ¿Quién no entra en ira? ¿Quién no practica la ira? ¿Quién no cae en la ira? Por favor. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuántas palabras se nos escapan? Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cómo puede una fuente dar agua amarga y agua dulce? Agua dulce y agua amarga. Un hijo de Dios tiene que rechazar todo esto, tiene que pensárselo ya, tiene que meditar y decir, hasta aquí lo he hecho. Pero yo ahora delante del Señor prometo que no va a ocurrir en mi vida esto. Así, hermano. Estamos cayendo en lo mismo que todo el mundo. Nos cuidamos de no decir alguna palabrota, pero se nos escapan alguna vez. No, es que estoy enfadado en la ira, no sé cuánto. No. En esos momentos es cuando tú tienes que demostrar realmente que estás bajo la autoridad del Señor y que tú tienes que dar testimonio del Señor, de santidad. Y termino, hermano. Termino con el versículo 12, porque ya voy a saltar. Versículo 12, que hay otro verbo imperativo, el quinto verbo imperativo. Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados. Mira cómo los llama Pablo. Hermano, ¿cómo los llama Pablo, a estos hermanos? Qué bendición. Los llama escogidos de Dios, santos, amados. Este lenguaje lo tenemos nosotros, hermano. Este lenguaje lo practicamos nosotros. O nos da corte, nos da vergüenza. De entrañable misericordia, primero, que nos tenemos que vestir. Este hombre nuevo, no el viejo, este hombre nuevo se tiene que vestir de misericordia, de benignidad, calidad de bueno, benignidad, de humildad. Uy, está escasa la humildad, ¿verdad? De humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mirad 5 comportamientos que escasean en nuestras vidas. Vamos a ser sinceros, hermanos. Que escasean en nuestras vidas y que tenemos que examinar cada día. Misericordia. No, yo a ese no le hablo. Porque ese... No, además, ese ya no está en la iglesia. Ese anda ahora con... yo a ese ni lo saludo. Hermano, que tú no saludas a ese, entonces ¿cómo va a volver a los caminos del Señor? Si tú no le hablas, si tú no lo aceptas, no compartas lo que él hace, pero tú estás llamado a restaurar su vida, ayudarle a que la restaure. Claro que sí, hermano. Yo he escuchado cosas que me duelen tremendamente y una de ellas es esta. No, yo con ese no quiero saber nada, porque ese ha dejado la iglesia y ese ya vive de esta manera o de la otra. Bueno, sí. Es lo normal, si se va de los pies del Señor, si se va de la autoridad de Dios, lo más normal es que caiga en lo que antes practicaba. Pero ¿y nosotros para qué estamos, hermano? ¿Para venir aquí solamente? No. Estamos para hacer la obra del Señor Jesucristo, porque Él nos ha encomendado que lo hagamos. Él nos ha mandado que hagamos todo esto y tenemos que buscar a esa oveja perdida.
Claro, hermano. Y tenemos para eso que tener humildad. Tenemos que tener misericordia, benignidad, mansedumbre, paciencia. ¿Cuánta falta de paciencia? Yo el primero, hermano. Yo el primero. Yo siempre he sido muy impaciente. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Buen consejo para la iglesia. Y termino. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo que une a la iglesia. Antiguamente se casaban los novios, se ponían un cordón, ¿no? Me acuerdo yo, en la iglesia católica se ponía un cordón, un vínculo en la unión. Hermano, el amor es el vínculo perfecto. No es tu voluntad, no es tu simpatía, no es lo que tú sepas ganarte a la otra persona, no. Es el amor. Y estamos hablando del amor de Dios. Y es el vínculo perfecto que la iglesia necesita. Cada congregación y todas las congregaciones juntas, porque todas forman el cuerpo de Cristo. Y es una pena que formando el cuerpo de Cristo mostremos a la sociedad un cuerpo roto y desunido, cuando espiritualmente hay un solo cuerpo delante de Dios. Y en el mundo estamos mostrando un cuerpo roto, desunido, que no están de acuerdo en nada, que están divididos. Por eso, hermanos míos, que el Señor nos ayude a que esta su voluntad, que esto es así un poco ligero, ¿no? Esta su voluntad expresada aquí en su palabra, porque Pablo habla según la voluntad de Dios. Pablo no habla por sí mismo, sino lo que Dios le ha puesto ya en su corazón para la iglesia, que está muy lejos de Roma, y él sabe por Epafra y demás, sabe cosas que necesita esa iglesia. ¿Y cómo está viviendo esa iglesia? Está sitiada por el mundo, está atacada por el mundo, igual que nosotros, hermanos, porque aunque nos saluden cortésmente y educadamente, no quieren nada con nosotros, nos hacen el vacío, y ellos siguen con sus cosas, y nos tienen ahí de lado. Por eso, que el Señor haga que esta palabra, en esta mañana, sirva para que nos comprometamos más con Él y sepamos claramente a qué estamos llamados. Porque muchas veces se nos olvida a qué estamos llamados. Y hay hombres, por ejemplo, que se casan y no entienden a lo que están llamados. Quieren a su mujer, a su novia, a su mujer, la quieren, pero quieren seguir con la vida anterior, con los amigos. Vamos a ir aquí, vamos a ver el partido de fútbol, vamos a ir aquí, vamos. Un momento, pero tú no sabes que tú tienes que estar con la persona que Dios te ha dado y tenéis que estar juntos en todo y tenéis que caminar juntos y tenéis que decidir juntos y convivir juntos y disfrutar juntos. Claro, pues igual en el Señor, hermano. Esa es la fidelidad. Hacer lo que el Señor nos manda. Vivir según su voluntad. Que el Señor os bendiga, hermano. Padre, Señor, queremos bendecir tu nombre en esta mañana. Queremos darte gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque tú nos has dejado el tesoro de tu palabra, Señor. Palabra firme, verdadera, santa. Palabra no de hombre, sino de aquel que es perfecto y que, Señor, ama a su pueblo y lo cuida y lo dirige y cada día, Señor, está pendiente de él, administrándolo, Señor. Gracias, Señor, Padre mío, porque hemos tenido la oportunidad de poder acceder a tu palabra en esta mañana. Tu palabra que no debe faltar nunca en nuestras vidas. Ella es nuestra luz, ella es nuestra fortaleza, ella es nuestra sabiduría, nuestro camino. Ella es todo para cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.